y muchas gracias a todos ustedes por asistir o unirse a esta comunicación para poder compartir un tema que nos ha parecido interesante poder difundir para analizar y para reflexionar. El título de este webinar, de esta presentación, lo hemos llamado ¿Cómo lograr una ingeniería efectiva? Y la motivación básica es que sentimos que a veces la ingeniería ha dejado de ser efectiva y la tesis que generamos es que tenemos una necesidad desde el mundo de la ingeniería, particularmente el mundo de la ingeniería civil, de adaptarnos a un mundo que cambió. La motivación inicial de este encuentro es la que les comparto digo, a continuación. Se dice que el mundo cambió y que sigue cambiando. Bueno, ¿qué duda cabe de aquello? Pero la pregunta que nos hacemos es si la ingeniería civil, a nivel de proyecto y de proceso, ¿se ha adaptado o no a este cambio? La invitación que hacemos a esta conversación o a esta exposición y la posibilidad después de interactuar a través del chat es que nos invitemos en conjunto a observar y a reflexionar un poco de esta realidad que hoy día nos atañe y que al mismo tiempo nos desafía. Nos desafía, pero que nos permite o que nos invita a descubrir en la misma ingeniería la capacidad de recuperar su efectividad. Y esperamos que esta reflexión nos permita avanzar, como decía, desde las capacidades que en la historia y en el desarrollo humano la ingeniería nos ha ido entregando para resolver las necesidades del tiempo presente, teniendo planteada y a la vista y a la mano los paradigmas que hoy día nos gobiernan de alguna forma. Me presento, mi nombre es Jaime Retamal Pinto, soy efectivamente, como decía Daniel, ingeniero civil y magíster en ciencias de la ingeniería, formado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y lo que les comparto ahora, más allá de un currículum, es para poder expresar después desde el punto de vista de lo que puede ser el análisis académico y también la experiencia, los conceptos que voy a tratar de transmitirles durante este webinar. Tuve la oportunidad por 10 años de ser gerente general del DICTUC, que es la empresa de transferencia tecnológica y de conocimiento de la Escuela de Ingeniería de la universidad. Fui jefe de gabinete del ministro de Obras Públicas, particularmente durante el proceso de recuperación de la obra pública después del terremoto del 27 de febrero del año 2010 en la zona centro-sur de nuestro país. Tuve también el privilegio de ser coordinador nacional de concesiones y posteriormente me trasladé al mundo de la academia técnico-profesional y fui director de la Escuela de Ingeniería del DUOC-UC, institución vinculada también a la Universidad Católica. Posteriormente tuve a cargo el proyecto Puente Chacao, que no aparece en este derrotero, y hasta hace un tiempo atrás fui director nacional de vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Actualmente me desempeño como gerente general de la Fundación Club Deportivo Universidad Católica y he tenido la oportunidad de acompañar a muchas organizaciones públicas, privadas y académicas como consultor en administración de contratos de cierta complejidad, sistemas de innovación y gestión de infraestructura. Como digo esto, se los planteo y se los comparto porque he tenido la oportunidad, el regalo de Dios y la vida, de poder estar y desenvolverme en muchas actividades diversas, en contextos muy distintos, algunos más concentrados en determinadas actividades, como puede ser el caso de la Coordinación General de Concesiones, y otros mucho más amplios, como es el caso de la Gerencia General del DICTUC, y otros de mundos muy diversos, como el haber estado como jefe de servicio de la Dirección Nacional de Vialidad, que es una cosa disciplinar y técnicamente muy especializada, y por otro lado una cosa muy abierta, muy amplia, como puede ser mi actividad actual, liderando a una organización que básicamente es deportiva y que tiene muchísimas ramas y muchas formas de vincularse con el deporte para lograr proyectos personales, colectivos y también influir en la sociedad. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque efectivamente todo este derrotero es lo que de alguna manera me ha permitido generar ciertas reflexiones que son las que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Algunos conceptos para poder generar este diálogo que esperamos generar o alcanzar a través del chat al final de la exposición, y también un pequeño breve diagnóstico. ¿Qué es la ingeniería civil? Yo no sé si ustedes han hecho esa pregunta en su vida profesional o eventualmente en su vida estudiantil. Sé, tengo conciencia que no necesariamente todos los que están aquí hoy día son personas formales en ingeniería civil, sin embargo, es muy probable que con la convocatoria sean personas ustedes que se vinculan con este mundo y tal vez nunca se han hecho la pregunta, ¿qué es la ingeniería civil? Bueno, voy a hacer una definición que tiene que ver con la negación. ¿Qué es lo que no es la ingeniería civil? Bueno, la ingeniería es civil porque no es militar. Usted diría, bueno, pero ¿qué significa que no sea militar? Bueno, la ingeniería militar es
esencialmente una ingeniería destinada a algo que generamos por un momento y que luego debemos retirar. Está lejos de ser algo que pretende ser permanente. En tiempos de guerra o en tiempos de paz, los militares, por ejemplo, despliegan puentes mecanos, y los puentes mecanos están destinados a cruzar un accidente geográfico, y ese accidente geográfico, una vez cruzado, se retira el puente. Porque si lo miramos desde una lógica militar y de la guerra, si pasaron las tropas del ejército, no tengo interés que pasen las tropas del ejército enemigo. Por lo tanto, hay una ingeniería militar que fue desarrollándose en el tiempo y en la historia, y que fue generando ciertas soluciones. Sin embargo, al pasar los años, o más que al pasar los años, otra necesidad de la sociedad y de la humanidad fue ir generando obras que perduraran. Ese concepto de perdurar, de permanecer, de quedarse en el tiempo, de trascender a la vida del momento, es lo que se ha ido constituyendo en el tiempo como la ingeniería civil. Ahora, ¿qué es lo que perdura? Bueno, aquello que es reconocido como beneficioso, como que permanentemente va a ser útil y va a estar disponible para que las personas resuelvan problemas, aprovechen oportunidades y en definitiva pueden estar mejor que lo que estarían si esa obra no estuviese disponible. Ahora, si entramos de lleno a lo que vamos a entender en esta conversación por la ingeniería o la ingeniería civil en particular, es una profesión, primera cosa, no es una ciencia, es una profesión. Y como profesión tiene herramientas y elementos, pero también tiene ciertas cuotas de arte para poder allegarse a las ideas que quiere intentar instalar. Entonces es una profesión que intenta resolver problemas o aprovechar oportunidades. Por la vía de obras, concepto que se ha ido extendiendo en el tiempo, servicios, procesos, y la idea es que sean perdurables. Para lo cual, y aquí viene el primer elemento interesante que quiero compartir con usted, debe modelar la realidad que desea intervenir. Y en ese modelamiento lograr entenderla desde sus lógicas de causa-efecto, para luego proponer, ensayar e idealmente aplicar y mejorar sus intervenciones. Intervenciones que logren cambiar la realidad en el sentido y con el objetivo perseguido. Otra cosa interesante que tiene la ingeniería es que a medida que la ciencia avanza y va ampliando su conocimiento, va dotando a la ingeniería civil, de nuevas herramientas de modelación y de intervención. Es, por lo tanto, una profesión en permanente expansión. Sin embargo, este mayor conocimiento científico, paradojalmente, ha ido acompañado de mayores dificultades para llevar adelante muchas veces las obras. Porque muchas de las cosas que hasta hace 10, 15, 20 años nos parecían completamente ciertas, dejaron de serla. La invitación que queremos hacer a largo plazo es, si es que fuera el interés de ustedes y otras personas el día de mañana, es poder compartir una herramienta más completa, un curso más completo, curso que hemos tenido la oportunidad de dictar para el mundo minero en algunos programas de diplomado en particular, que hablan de cómo generar y disponer de las herramientas que la misma ingeniería nos puede ir entregando para poder resolver estas situaciones que hablan de un mundo de incertidumbre. Esta pseudo certeza en la que vivíamos hace algún tiempo atrás se ha ido transformando de frentón en una gestión de la incertidumbre. Si hay algo que normalmente le repito a los alumnos con quienes comparto cursos normalmente en el mundo de la educación continua, mundo de educación para gente que ya es profesional, es que muchas veces creemos, y le pasa mucho a nuestros amigos abogados, por ejemplo, y a veces también a nuestros amigos que se han formado en el mundo de las finanzas, que persiguen por un lado ciertas certezas. El mundo de las leyes persigue ciertas certezas, hablamos de la certeza jurídica, que es un concepto más complejo de lo que yo a lo mejor les voy a transmitir ahora, pero voy a intentar colocar el punto de mi reflexión. Y por otro lado, en el mundo a veces de la ingeniería comercial o de la administración, se tiende a creer de que yo resuelvo en una situación compleja, muevo algo y el resto queda constante. Y hablábamos de este concepto del ceteris paribus. Bueno, la verdad es que la vida nos ha enseñado que ni existe la certeza, ni las cosas quedan detenidas porque modifique algún elemento de un sistema, sino que muy por el contrario se genera una especie de cadena o cascada de situaciones que se van produciendo de manera sucesiva a partir de un primer movimiento. Por eso, estas herramientas generales yo le he llamado pasar de la pseudo certeza a la gestión de la incertidumbre,
con varios módulos que esperamos algún día poder en lo pronto volver a presentar y a poner a disposición de quienes tengan interés de manejar herramientas más específicas para esta materia. Sin embargo, en este webinar nos vamos a tratar de concentrar en una de ellas. Aquí hablamos de una mirada a la evolución del contexto social, observaciones y reflexiones, y aquí voy a tratar de hacer una brevísima mirada a la evolución del contexto social. Roma, nos vamos a parar muchos siglos atrás y vamos a ir a reconocer a una sociedad que originalmente comienza en un determinado lugar, en lo que conocemos hoy día como la península itálica, en este lugar de las Siete Colinas, que parte como una actividad más bien, como una sociedad más bien agrícola, pero una sociedad agrícola que empieza a crecer, a crecer, a crecer, y en su proceso de crecimiento va generando también una expansión. Entonces, cuando decimos que el mundo cambió, bueno, evidentemente el mundo siempre está cambiando. Y aquí tenemos ejemplos de aquel cambio. Entonces, esta misma sociedad, que en algún momento tiene una orientación completamente agrícola, de poder generar riqueza en la tierra, al momento que empieza a tener éxito social, bueno, comienza una presión por disponer de más territorio. ¿Por qué? Porque esa satisfacción, ese beneficio que me entrega la tierra que tengo a mi cargo, genera un aumento de la población. Ese aumento de la población exige disponer de más terreno, por ejemplo, para el cultivo. Y esa lógica de más terreno para el cultivo genera una sensación de necesidad de expansión territorial. Convengamos además que en aquellos años no existía el concepto de globalización o de culturas únicas como hoy día podemos entender el mundo. No digo que una cultura única, pero una cultura más o menos similar en todo el mundo. Muy por el contrario, cada pueblo constituía su propia cultura. Por lo tanto, los procesos de expansión normalmente eran generados desde una lógica belicosa, desde una lógica de guerra. Y así podemos ver cómo esta Roma, que deja de ser una ciudad y empieza a expandirse. Y por lo tanto, ya no basta con que tenga conocimientos agrícolas, sino que empieza a generar necesidades militares para poder hacer crecer su territorio. Pero en esas necesidades militares también tiene que ser capaz de ir instalándose en aquellos lugares que va conquistando. Y para poder instalarse y mantener su vinculación con esa madre Roma, empieza a generar caminos, acueductos, necesita disponer de minerales, para esos minerales necesita generar actividad minera, en fin, empieza por lo tanto a generarse un crecimiento en muchas disciplinas del conocimiento humano y particularmente de la ingeniería para poder ir justamente poblando con su cultura, con su conocimiento, con sus objetivos, esos territorios que va conquistando. Y si miramos en algún momento de la historia a esta ciudad que se transforma en un imperio, podemos ver que compromete prácticamente todo el entorno del mar Mediterráneo. Estamos hablando del oeste, norte, sur, digo, este de Europa y también el norte de África, generando, por lo tanto, esta idea de que Roma, de alguna forma, está en todas partes, e instalando una cierta cultura que intenta trascender en el tiempo a través de esta Pax Romana, pero que en definitiva no es otra cosa que tratar de imponer una cierta forma y estilo de vida. Ahora, los imperios no son eternos y por lo tanto también tienen declive. Y vimos a Roma, la Roma que conocemos, de las películas, de la historia, la que podemos leer, que viene una decadencia y en algún momento, alrededor del siglo V de nuestra era, después de Cristo, este imperio decae y desaparece y es invadido por lo que ese mundo romano llamaba los bárbaros, que vienen desde el norte y conquistan estos territorios y de alguna manera se va desarmando este imperio. Sin embargo, la lógica de querer instalar mi cultura se mantiene, muy propia de los seres humanos. Y aun cuando esta Roma haya desaparecido, uno puede ver como un par de siglos después, en España, lo que conocemos hoy día como España, empiezan a convivir espacios culturales tan distintos como el Imperio Carolingio, que tiene una raíz cristiana, que hereda en términos religiosos por un lado y políticos por otro de Roma, pero también al Emirato de Córdoba, que tiene una mirada que viene desde el Islam, ¿cierto? Desde el norte de África o desde el oriente y moviéndose
por el norte de África y cruzando el estrecho de Gibraltar, se instala en centro y sur de España, y por lo tanto también vemos otra vez este mundo que sigue cambiando, pero esos cambios están siempre asociados a la instalación de ciertas culturas que compiten entre ellas por intentar ser la predominante. Incluso uno puede leer en textos muy antiguos, tal vez más antiguos que los del siglo VII, probablemente antes de la era cristiana, el deseo del exterminio del otro, una cosa muy fuerte, una cosa que para nuestros cánones occidentales hoy día nos parece impresentable. Sin embargo, en aquellos años, hace varios siglos atrás, decenas de siglos atrás, eh, esa figura estaba. ¿Por qué? Porque se consideraba que mi cultura es la que debo defender, es la correcta, las otras no, y por lo tanto se producen estos espacios de invasión, tanto para poder desarrollar la actividad y la vida, pero al mismo tiempo para instalar mi forma de pensar, que se traducía no solamente en temas políticos, religiosos, culturales, productivos, en fin. Entonces, volvemos a ver en este mundo que sigue cambiando también un reordenamiento de lo que son las culturas en el viejo mundo, en este mundo europeo en torno al mar Mediterráneo. Bueno, pero había otro mundo, ¿cierto? El mundo que hoy día conocemos como el continente americano, y que desde la lógica precolombina, o sea, antes de que Colón llegara a estas tierras, también tenía su, su concepto de culturas poderosas, que también intentaban, por la misma lógica de la invasión, instalar su cultura, su religión, su política y también su capacidad productiva ante otros y conquistar a otros. Los incas, los mayas, los aztecas, todas estas grandes civilizaciones también fueron conquistadores porque sin perjuicio de tal vez partir desde una lógica de poder atender las necesidades de mi pueblo, ese pueblo que prospera, crece y al crecer, las autoridades, los gobernantes comienzan a plantear la necesidad de la expansión. Entonces, en esa expansión vamos invadiendo otros territorios de tal manera de poder allegar riqueza a nuestro reino, y en ese proceso de allegar riqueza para que se generara la paz en ese lugar invadido, era necesario también generar un cierto proceso de transculturización que lograra instalar los conceptos culturales del invasor en esas otras realidades culturales donde estaba creciendo. Entonces, otra vez, el mundo sigue cambiando, pero siempre con la lógica de yo traigo mi cultura y mi cultura la quiero instalar en este lugar. Bueno, estos dos mundos en algún momento se encuentran, y aquí voy a tratar de abstraerme de juicios de valor sobre si fue bueno o fue malo, dependiendo de quién quiera mirarlo y en qué momento de la historia se quiera parar para hacer ese juicio, pero en algún momento, entre el siglo XV y XVI, estos dos mundos se encuentran. Y ese encuentro también es de alguna forma impulsado por el deseo de instalar una cierta cultura que a uno les parecía que era la correcta frente al otro, y otra vez generar esta idea de transculturización para traer los beneficios al que recibe, al que llega, pero al mismo tiempo con esta lógica de expansión para poder disponer de más riquezas, para poder consolidarse en el tiempo, en los territorios y en la historia también. Sin embargo, también sigue habiendo movimiento. Una cosa es que, por ejemplo, los españoles se hayan instalado en gran parte de lo que hoy día conocemos como el continente americano o panamericano, pero otra muy distinta es cómo se empieza a dar la vida en esos territorios, y los cambios siguen ocurriendo. La vida en esos territorios empieza a tener cierta autonomía de la madre España, por ejemplo, en este caso, y si pensamos en nuestro país, en Chile, ocurre exactamente lo mismo. Los descendientes de los españoles, ya sea de manera directa o quienes, muy propio del mundo americano, son producto del mestizaje entre los pueblos originarios y estos españoles que llegan a estos territorios, dan vida a una cultura criolla, así le llamamos acá, a una cultura criolla que también genera sus propias escalas de valores y sus propias escalas también de relación y jerarquía social, muy anclado en lo que es la herencia española en términos políticos y religiosos, pero desde el punto de vista productivo, empezando a sentir
que por qué es tan importante entregarle tributos a un rey que está al otro lado del océano, que no tiene mayor incidencia en nuestra vida cotidiana y que parte de la riqueza que estamos generando tenemos que compartirla con, con esos lugares lejanos y que en realidad para nosotros como país no significan nada. Y por lo tanto, estos criollos, desde la lógica de quienes tienen el predominio de la élite cultural, empiezan a pensar en que tal vez, como ha vivido el mundo en el último par de siglos, podría cambiar. Ahora, paralelo a eso, en este mundo que sigue cambiando, en Francia se da una lógica de revolución, ¿cierto? La toma de la Bastilla en julio de 1789, en un ambiente totalmente monárquico y de monarquía absoluta, el pueblo se revela ante la injusticia de estos reyes y ese pueblo que se revela, que es un pueblo entre comillas ya educado, con ciertos niveles de ilustración, que construye un discurso filosófico, y que también de alguna forma encanta, motiva, mueve a ese pueblo pobre, instala la idea de que solo por la violencia y con la revolución vamos a ser capaces de ser felices y por lo tanto se produce lo que conocemos todos como la Revolución Francesa, que no ocurre un día, sino que es un proceso histórico. Pero es un proceso histórico que genera cambios, pero como muchas veces pasa en la historia o los procesos sociales, tiene sus cosas pendulares. Es interesante recordar que aquí se abolió completamente la monarquía absoluta. Sin embargo, algunas décadas después, no tan lejos de eso, tenemos a un señor que se llama Napoleón, que se corona como emperador. Napoleón que además había combatido en la misma revolución, tratando de defender los valores de la revolución. Entonces, otra vez, este mundo cambia, pero otra vez cambia. ¿De qué forma? Un grupo intenta instalar una cierta cultura, lo hace por la fuerza, y en ese proceso de por la fuerza intenta decir que esta es la cultura correcta y todos tienen que adherirse a ella. Bueno, producto de esta misma situación de la Revolución Francesa, Napoleón, posteriormente a la Revolución Francesa, ya se empiezan a generar en el mundo sensaciones de mayor libertad y de independencia de lo que habían sido hasta ese momento las vinculaciones monárquicas. Ya lo había vivido lo que conocimos como la Unión y que hoy día conocemos como Estados Unidos, desprendiéndose de su vinculación con su monarca en Inglaterra a través de la independencia, lo conocemos hoy día como los Estados Unidos de Norteamérica, y esa independencia lo que hace es que una vez más, dicen los mismos colonos que estaban al oeste del Océano Atlántico, bueno, ¿para qué necesitamos a un rey que está al otro lado del océano, que además nos pide tributos si nosotros somos capaces de generar nuestra propia riqueza y por lo tanto nos podemos dar gobierno propio? Bueno, en América Latina empieza a pasar algo parecido. Años después de la Revolución Francesa, tenemos a este personaje, hito histórico como es Napoleón Bonaparte, y en su proceso de expansión por Europa, porque intenta replicar las ideas de otros conquistadores anteriores en Europa, tal vez todos soñando o emulando a lo que en algún momento fue el Imperio Romano, instala a su hermano, a José Bonaparte, como rey o regente en España, lo cual significa que el rey de la época, don Fernando VII, deja de gobernar y por lo tanto los países de América Latina, en un acto de respeto monárquico, dicen, mire, nosotros no le vamos a hacer caso al señor José Bonaparte porque nuestro rey es Fernando VII y por lo tanto vamos a generar una cierta independencia de ese gobierno español que es invasor, que en realidad no es español, sino que es francés invasor, y nos vamos a dar cierta autodeterminación mientras nuestro rey Fernando VII recupera su trono. Sin embargo, ese discurso que se da en Chile, que se da en muchos países de América Latina, en realidad lo que estaba mostrando es que ya estaba instalado el germen o la idea o la semilla de la autodeterminación completa, porque ¿por qué me van a venir a decir del otro lado del Océano Atlántico lo que tenemos que hacer acá si nosotros mismos somos los que nos esforzamos y generamos la riqueza? Y al generar esa riqueza queremos tener la capacidad de nosotros mismos decidir cómo la administramos. Pero otra vez, en la lógica de decir, nosotros nos vamos a desprender de esa cultura, aunque seamos herederos en gran parte de ella, ¿cierto? El idioma, la religión, ciertas maneras de entender la jerarquía social, en fin. Nosotros queremos tener nuestra propia forma de gobierno.
Entonces, otra vez el mundo cambia, pero cambia desde la perspectiva de que un grupo social dice, mira, esta es la cultura que queremos instalar y esta es la cultura que queremos que gobierne este espacio social en este determinado territorio. Bueno, sigamos avanzando en la historia de nuestro país. Tenemos un país que avanza, pasa por una serie de situaciones, hacia finales del siglo XIX vive una guerra civil, hay un sistema político parlamentario, comienzos del siglo XX, un sistema político parlamentario que desde el punto de vista de la realidad social resulta no ser del todo satisfactorio, hay una modificación constitucional en aquellos años, esa modificación constitucional da paso a un régimen presidencialista, sin embargo, hacia finales de la década del 30 ya está instalado en Chile un concepto muy interesante y que desde nuestra cultura probablemente está muy anclado en ciertas miradas religiosas de justicia social que tenía ya la Iglesia Católica desde finales del siglo XIX, con la famosa encíclica Rerum Novarum. Entonces empieza una lógica de decir, mire, los privilegiados tienen que ser capaces de empezar a entregar o distribuir un poco más la riqueza entre los menos afortunados. Y eso a partir de varios vehículos, ¿cierto? El trabajo, un trabajo respetuoso de los horarios de trabajo, los fines de semana, parece una locura lo que estoy diciendo, pero hasta hace poco más de un siglo eso no era tan obvio en la realidad cultural occidental y la chilena tampoco. Eh, la educación como un derecho, no como un privilegio, en fin. Por lo tanto, comienza a generarse un cierto movimiento social que instala ciertas maneras de relacionar, pero maneras que también tenían sus particularidades. Y aquí es donde yo les quiero invitar a que ustedes, bueno, no puede hacer una interacción en este momento, hagan una cierta reflexión. Cuando uno dice reflexión, no solamente un pensamiento o un análisis, ¿cierto? La reflexión tiene que ver con mirarse uno mismo. En este caso, los quiero invitar a que durante algunos segundos piensen en el Chile que le tocó vivir a sus abuelos y a sus padres. No sé la edad de quienes están hoy día aquí presentes, pero yo les puedo decir que, por ejemplo, mis abuelos son personas de finales del siglo XIX. Mi padre, de comienzos del siglo XX, que ya falleció mi papá hace algunos años ya. Y el mundo era muy distinto al mundo que conozco hoy día. Si nos remontamos a lo que era el mundo de nuestra niñez, yo soy nacido en el año 1970, y si me remonto al mundo de mi niñez, puedo ver muchos cambios, no solamente en comparación con lo que vivo hoy día, sino que también con lo que mis padres o mis abuelos me contaban o me compartían que era su propia niñez. Entonces, uno puede decir aquí, oye, efectivamente ha habido muchos cambios en el mundo, pero hemos planteado hasta ese momento que la ingeniería era poco eficaz o que tenía algún problema para poder instalar sus pensamientos en todas estas sociedades? Eh, la respuesta probablemente es no. Entonces, bueno, ¿por qué hoy día tenemos cierta inquietud respecto a la eficiencia de la ingeniería? Que sea capaz de lograr los objetivos, que los proyectos que iniciamos se puedan terminar, que las centrales de generación eléctrica puedan llegar a los lugares donde hoy día se ha planificado desde hace muchos años que estén, que los caminos se puedan ejecutar, que las obras públicas puedan cumplirse a tiempo, que el entendimiento a lo mejor de las personas respecto a la aplicación de la biotecnología en los alimentos se pueda dar sin mayor complicación. Bueno, es que el mundo cambió, bueno, pero siempre ha cambiado. Entonces aquí es donde yo los quiero invitar a hacer un análisis puntual del tiempo que estamos viviendo. Y quiero hablar de este cierto paradigma social del presente. Ya en el año 2006, el sociólogo polaco, el señor Bauman, hablaba de un mundo que se había licuado o se había vuelto líquido. Si se volvió líquido, es porque antes era distinto. Y aquí es donde quiero volver a repasar un poco todas estas miradas. Todos estos hitos que fuimos compartiendo en esta conversación y que hablan de un mundo que cambió, desde cierta perspectiva social, era un mundo totalmente quieto, sin cambio. Dice, pero ¿cómo? Sí, todo este recorrido que hemos hecho tan aceleradamente por la historia muestra muchísimos cambios y esconde infinitos o millones de cambios adicionales. Pero es que hay algo que no había cambiado, que es que las sociedades se definían con ciertas culturas muy rígidas
muy claras, con límites muy específicos, y aquellos que osaban cruzar esos límites eran castigados, se les quitaba la vida, sus familias eran a lo mejor denostadas, caían en desgracia muchas generaciones. Por lo tanto, independiente de que entendamos que ha habido muchos cambios, desde el punto de vista del comportamiento social, se mantenía una lógica de que cada sociedad en su tiempo, que tal vez en los procesos de cambio hubo muchos elementos de transición y dificultad, pero una vez que se instalaba, definía sus límites y nadie podía osar cruzar esos límites. Por lo tanto, podemos empezar a decir que estas sociedades, hasta hace 5 décadas atrás, eran sociedades totalmente, y aquí aparece la primera herramienta de la ingeniería que nos puede ayudar a modelar cierta realidad, aparece una mirada de un estado de la materia que se llama estado sólido. En el estado sólido uno puede identificar límites claros de la materia. Y si yo quiero producir algún cambio en esa materia, tengo que aplicar muchísima energía. Volvemos sobre otra herramienta de la ingeniería. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que si tengo un elemento y lo quiero trasladar, lo debo empujar. Y lo debo empujar de forma tal que, además de vencer su propio peso, sea capaz de vencer el roce. Por lo tanto, si yo quiero generar un movimiento en una sociedad sólida, es mucha la energía que se debe ocupar. Normalmente, toda nuestra historia en estas sociedades sólidas, esos movimientos los lograban los caudillos. Grandes líderes que eran capaces de movilizar a muchas personas, miles de personas, decenas de miles de personas, cientos de miles de personas, argumentando algún elemento convocante que los movilizara, que no necesariamente tenía que ver con la racionalidad de que se estaban conduciendo hacia un lugar más próspero, pero ese caudillo era capaz de mover a esa sociedad sólida. ¿Y cuál es la otra figura de aplicación de energía sobre un sólido? Que también está muy presente en este derrotero que hemos hecho de recorrido. Los golpes. La otra manera es deformando ese elemento sólido. ¿Y cómo lo deforma uno? Aplicando mucha energía por la vía de los golpes. Golpes si es que es en frío, y peor aún, ¿cierto? Que es un gran calentamiento si son modificaciones morfológicas eh, a temperatura. Por lo tanto, estamos hablando de que las sociedades sólidas, que han sido la realidad de nuestra historia por probablemente todos los siglos, de los que podríamos identificar como ya sociedades más allá de los clanes, ¿cierto? De las tribus, sino que sociedades más complejas, donde existe una cierta lógica de jerarquía y de roles, se habían modificado por la vía de la fuerza. Una fuerza de atracción de los caudillos y o una fuerza violenta de un autoritarismo extremo. Sin embargo, en este mundo que empieza en algún momento a decir que es importante transmitir o entregar conocimientos a toda la sociedad, comienza a cambiar. Y a medida que va cambiando, lo que va ocurriendo en términos prácticos es que las personas empiezan a tener más conocimiento, aparece un concepto de la información y la democracia que produce mayor empoderamiento, probablemente que podría decir que nos falta mucho todavía en esa línea. Sin embargo, mi reflexión es que de manera muy rápida, en las últimas 3 o 4 décadas, hemos visto cómo estas sociedades sólidas empiezan a cambiar de estado de la materia. Este sociólogo Bauman dice que comienza un cambio vertiginoso que hace que las sociedades se vuelvan líquidas. Es una cosa interesante. Si una sociedad se vuelve líquida, ocurre que ya no es tan fácil movilizarla con los medios tradicionales. Si yo tengo un estado de la materia sólido, o lo empujo o lo deformo. Si tengo un estado de la materia líquido, lo más que puedo hacer es contenerlo. Y va a tomar la forma del recipiente esa materia líquida. Otra cosa curiosa que tiene esa misma estado de la materia líquida es que además de contenerlo se puede conducir. Listo, entonces tenemos una sociedad sólida y después una sociedad líquida. Sin embargo, este proceso
donde las personas hemos ido ganando espacio, poder, decisión, también continúa. Y ya en el año 2016, otro filósofo sociólogo de nuestro tiempo, don Gilles Lipovetsky, el primer señor es polaco, el segundo es francés, pero si no me equivoco también es de origen polaco en términos familiares, plantea que hoy por hoy la sociedad no solamente ya no es líquida, sino que las personas terminamos siendo partículas suspendidas en un espacio social. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que ya nada nos ata. No nos vincula ni nos ata la religión, la política, la filosofía, muchas veces ni siquiera la familia, los compromisos laborales, la sensación de deber, en fin. Esto no lo estoy planteando para que sintamos frustración ni digamos que el mundo está perdido, no, muy por el contrario. Estamos tratando de entender una realidad, porque como dice la ingeniería, primero tenemos que entender la realidad, conocer su lógica de causa-efecto, para que entendiéndola podamos intervenirla para lograr resolver un problema o aprovechar una oportunidad. Entonces, este mundo que pasa de un estado sólido a un estado líquido y después a un estado de partículas suspendidas, gaseoso, ha tenido una evolución. Y aquí me va a permitir ocupar un término que creo que vale la pena compartirlo, que es el término de recursos. Las personas pasamos de ser un recurso que se compra o se transa, voy a ponerme un caso muy extremo, que es la lógica de la esclavitud. Ahí se transaba, o se compraban las personas por personas no libres, personas esclavas, por parte de personas libres, en esa sociedad en la que ellos vivían. Ojo, el que era líder en una sociedad, si en un momento era trasplantado por distintos motivos a otra, podía transformarse en esclavo en esa otra sociedad. Por lo tanto, tampoco había esta certeza. Pero una vez que te instalabas en la sociedad, otra vez llegabas a este espacio rígido, definido, de una sociedad sólida. Bueno, entonces, las personas, la sociedad, el desarrollo del mundo, al menos el mundo occidental, que ha generado que la educación sea un derecho y sea un valor, que esa misma educación da paso para que la movilidad social se pueda dar de manera efectiva, que permite que también la riqueza se haya podido distribuir por distintos mecanismos de bancarización, de crédito, en fin, podemos discutir sobre la moralidad o no de aquellas cosas, pero ha permitido que las personas puedan tomar decisiones de manera mucho más autónoma. Y llegamos a este mundo donde no siento ataduras, porque hay libertades y hay derechos que me permiten vivir y sobrevivir sin tener que rendirle tributo a una determinada atadura. Y las personas pasamos a ser, desde una lógica de transacción, donde simplemente nos obligan a hacer algo o nos pagan por algo, a una cosa de relación, que significa en el mundo actual que más allá que pueda haber coyunturas del mercado laboral en determinados momentos, desde hace un rato largo ya, cuando queremos trabajar, hemos pasado por momentos de pleno empleo, ¿cierto? Queremos que nos cautiven para que nos inviten a trabajar. ¿Quién oferta y quién demanda? No, yo ofrezco trabajo, ¿no? Yo te ofrezco mi tiempo a ti que necesitas trabajadores que te ayuden a sacar adelante tu tarea. Por lo tanto, hay un cambio muy fuerte de todos los paradigmas desde el momento que las personas generamos una identidad autónoma personal que nos vuelve estas partículas suspendidas en este espacio social, que hacen de que ya no sean los mismos vehículos, formas que tradicionalmente conocimos para gobernar, obligar o eventualmente incluso motivar e invitar a las personas a ser parte de un determinado desafío, porque hoy día ya los elementos que pudiesen apalancar esas invitaciones u obligaciones, como era la religión, la familia, las relaciones o compromisos de deber, en fin, al ir desapareciendo, bueno, las personas sentimos que somos libres de decidir a qué adherimos o a qué no adherimos. Y hemos pasado por momentos de que la definición más fuerte no es a qué adherimos, sino a qué no adherimos. No adhiero a esto, no adhiero a esto, no adhiero a esto, me margino, me siento distinto, me siento distante, y por lo tanto, cualquiera que quiera emprender algo que implique invitar a más personas a ser parte, bueno, ya no es tan trivial como antes, no sé si trivial, el paradigma es otro y por lo tanto las formas que antiguamente usábamos para ello ya no son suficientes. Entonces tenemos esta lógica del estado de la materia para entender o tratar de mirar la evolución social de sólido, líquido y gaseoso. Entonces en el sólido teníamos límites definidos, ese sólido solo se desplaza o se deforma, hay que aplicar una fuerza externa para producir ese desplazamiento o esa deformación o cambio de forma,
y su modificación entonces requiere de mucha energía. Pero ese mundo se fue extinguiendo y hoy día pasamos a estos estados de menor vinculación o menor capacidad de atracción entre las partículas. Pasamos por un momento líquido, que aparentemente fue más breve de lo que uno se podría haber imaginado. Límites poco claros, dependen del recipiente que los contenga, al conducirlo se mueve por su propio peso, esa otra gracia que tiene también, pero también corre el riesgo de estancarse, ¿cierto? Si no hay un desplazamiento, una conducción adicional, se estanca. Y hoy día también vivimos en una etapa cierta sensación de frustración, de descontento por ese estancamiento, y eso promueve otra vez la lógica de la separación, la desagregación y este estado gaseoso, que aquí es donde empezamos a pensar en cómo lo miramos, lo observamos y lo entendemos. Este mundo gaseoso, como cualquier gas, está en permanente expansión. Y así como el primero se desplazaba y deformaba, como el caso sólido, o a lo más se conducía y se contenía, el caso líquido, en el caso gaseoso solo se puede contener y comprimir. Ahí tenemos una serie de elementos interesantes. Entonces, el mundo de la política, y lo vivimos en Chile, comenzó a pensar que la mejor forma de mantener de alguna manera aglutinadas a estas personas, nosotros mismos, en este ambiente gaseoso, era contener. ¿Y cómo se contiene para que no haya una presión indebida? Bueno, vamos agrandando el recipiente, vamos agrandando el bolsón, vamos agrandando la bolsa. ¿Qué significa? Bueno, caben todos. Hoy aquí caben todos, aquí caben todos, aquí caben todos, y a medida que caben todos, cada vez hay menos identidad en ese todo. Y llega un momento en que por mucho que yo trate de expandir el recipiente, la presión es tan grande que el recipiente se revienta. Y en alguna medida yo podría pensar, no sé si ustedes comparten conmigo, que lo que conocimos como esta crisis social o estallido social de finales del año 2019, en alguna medida tuvo que ver con esto de creer de que porque yo expandía, iba a ser capaz de responder a las necesidades de esta sociedad gaseosa. Bueno, no era infinita la capacidad del recipiente y en algún momento se produce este colapso y esta explosión. Ahora, ¿cómo se aborda la lógica de un mundo gaseoso? Bueno, tratando de aprovechar la cohesión natural. ¿Y cómo se logra esa cohesión natural? Bueno, una técnica es la técnica de la ionización, de tal manera de cargar eléctricamente a las partículas para que los polos opuestos se puedan atraer. Lo estoy planteando simplemente como una mirada otra vez de tratar de entender esto como un estado de la materia. Algunas luces y algunas ideas. Todo el desarrollo de estas sociedades sólidas, donde los caudillos eran capaces de movilizar a una sociedad completa, o generar la fuerza desde una sociedad para intervenir otra por la vía de la fuerza, se basaban en que a las personas que se sumaban a estos intentos, porque no bastaba con que el líder lo hiciera solo, requería de miles de personas que se sumaran a su llamado. Bueno, las personas buscaban ser observadas, sentirse parte de algo importante y ser relevantes. Y aquí hay otro autor que nos invita a entender que las personas nos movemos, no solo por lo que voy a decir ahora, pero también por lo que voy a decir ahora, por sentir que somos relevantes en un contexto social específico. Y si somos relevantes, estamos disponibles para sumarnos. Yo tengo una mirada personal adicional. El otro elemento fundamental, no solamente sentirse relevante, sino que ser invitado a participar de una causa que nos parezca noble y generosa. En la medida que esas causas son nobles y generosas, aglutinan a muchas personas. Mire, otro ejemplo social. En la misma época de que llamamos el estallido social, tuvo un momento donde se dice que más de 1 millón de personas, lo que se cuantifica por las imágenes, participaron de una manifestación, en general pacífica, en el centro de la ciudad de Santiago, para expresar su deseo de cambio. Esas personas probablemente sentían que era el momento de ser protagonistas y ser relevantes para producir ese cambio. Sin embargo, era una tarea a medio hacer, porque no era claro en ese momento cuál era la convocatoria. Yo le preguntaba a personas que, por ejemplo, estuvieron en esas manifestaciones, a quienes conozco y tengo mucho respeto, y les decía, por ejemplo, dime ¿tú sabes por qué estabas ahí? Sí, yo sé por qué estaba ahí, perfecto. La persona que estaba delante tuyo, ¿tú sabes si estaba por las mismas motivaciones tuyas? No, probablemente no. La que estaba detrás tuya, no, probablemente era otra motivación. La que estaba al lado tuyo, no, también debe haber tenido otra motivación. El que estaba al otro lado tuyo, no, también otra motivación. Entonces, si bien
la lógica de la relevancia es suficiente para movilizar o para aglutinar, no es suficiente por sí sola, si no hay una tarea noble y generosa para enrumbar esa capacidad de cohesión para alcanzar un determinado logro. Entonces, volvamos un poquito a la motivación inicial. Para recuperar la capacidad de resolver problemas y aprovechar oportunidades de forma efectiva, así como la ingeniería ha tenido la habilidad para modelar la realidad física, la realidad química y en el presente incluso la realidad biológica. Hoy día la gente ya, hay ingeniería, no sé, biotecnológica, de ingeniería biomédica, porque también hemos aprendido a modelar el comportamiento de la célula, hemos aprendido a modelar el comportamiento de las proteínas, hemos visto cómo la modificación de ciertas composiciones genéticas de las proteínas son capaces que ciertas células modifiquen su comportamiento. Por lo tanto, otra vez, la misma ciencia le va entregando a la ingeniería nuevas herramientas para intervenir espacios físicos, químicos y biológicos, pero en este mundo, en este ambiente donde la sociedad se ha gasificado, no es suficiente que los ingenieros o quienes tienen ciertas responsabilidades o ciertas formaciones digan qué es lo correcto, qué es lo bueno y qué es lo que debe hacer. Ese mundo se acabó. No porque el manual de carretera dice que un camino se hace de una determinada manera, es suficiente para que la expectativa social de un camino sea completamente satisfecha en una comunidad en particular. Muchos ejemplos podemos encontrar de eso en el último tiempo, que impiden que las obras de ingeniería puedan a lo mejor, sobre todo las más grandes, desplegarse con toda la capacidad para resolver problemas o generar oportunidades que tienen. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha avanzado muchísimo la ingeniería en términos de conocer la realidad física, modelarla, intervenirla, lo mismo la química y hoy día incluso la biológica, está pendiente de manera muy importante, aún si bien hay muchas luces, y esta conversación es una de ellas, y otras conversaciones de otros webinars probablemente también intentan aproximarse a esto que les estoy diciendo, que les voy a declarar ahora. Hay que intentar alguna modelación o al menos una aproximación respetuosa, pero sistemática, de la realidad social que se espera intervenir. Las mismas herramientas de la ingeniería que nos permiten aprovechar e intervenir a partir del conocimiento de la física, de la química y la biología, tenemos que aplicarla al mundo de los espacios de las ciencias sociales para poder entender cómo las expectativas de las personas en este ambiente gaseoso han cambiado rotundamente respecto a lo que eran en una sociedad sólida. En una sociedad sólida había personas, organizaciones, con una autoridad suficiente para decir esto es lo correcto y toda la sociedad lo entendía y lo seguía. Ese mundo ya no existe. No es suficiente. Hoy día ni siquiera lo pueden decir los líderes religiosos en esta sociedad que se ha gasificado. Y por lo tanto, la invitación es a que profundicemos desde el mundo de los proyectos, de los procesos, de la gestión en general, donde tenemos una realidad que intervenir para resolver un problema o eventualmente aprovechar una oportunidad, no quedarnos solo en el modelamiento físico, químico y biológico, sino que dedicarle tiempo, sistematización y conocimiento, eso significa herramientas para levantar esa información, así como la hay en los laboratorios que analizan el comportamiento de materiales, también hay laboratorios donde se puede hacer ejercitaciones de modificaciones biológicas y conocer cómo son composiciones químicas y cómo reaccionan. Bueno, no estoy diciendo que es un laboratorio, porque por algo estoy hablando de una lógica de mucho respeto, pero sí tratar de indagar cuál es la realidad social sobre la cual vamos a intervenir y entender cómo estas dinámicas sociales también condicionan el éxito de la ingeniería. Por lo tanto, lo que hemos querido plantear hoy día como reflexión es que las mismas herramientas de la ingeniería que aplicamos a ciertas disciplinas de la ciencia, debemos incorporarlas hoy día y hacer un esfuerzo para ello, para entender mejor a la sociedad donde nos movemos, para que nuestra ingeniería también sea más efectiva, de tal manera de que resolvamos los problemas que de verdad existen, no nos equivoquemos de problemas, y cuando los solucionemos o intentemos solucionarlo, también logremos que la sociedad reciba esa solución de manera satisfactoria, respetuosa y sintiendo que de verdad le está agregando valor a su persona y a su comunidad. Lo que he compartido con ustedes son ciertas motivaciones iniciales.
y esperamos en algún momento poder presentar, ojalá, la idea de un curso más completo para poder ya compartir herramientas de levantamiento de información, de análisis y algunos ejemplos también de cierta efectividad en la ingeniería para lograr desafíos pequeños o importantes. Porque hoy día, por muy grande o pequeño que sea un proyecto, en todos ellos hoy día están las personas y la decisión de las personas se vuelve una condición necesaria para lograr el éxito de cualquier proyecto vinculado a la ingeniería. Eso es lo que yo quería compartirles esta tarde, este mediodía, así que muchísimas gracias por su atención.